Bienvenidos al único podcast de Storytelling Estratégico, el podcast donde aprenderás a mejorar tu comunicación y aumentar tu influencia utilizando el poder de las historias. Y ahora contigo, César Castro. Muchas gracias y bienvenidos ya a otro episodio más del podcast de Storytelling Estratégico. Y como siempre te lo digo, gracias por estar acá, por estar invirtiendo tu tiempo, tu recurso, tu energía para estar aprendiendo lo que yo estoy convencido que es la habilidad comunicacional más poderosa, más potente, más influyente y más inspiradora. Y me refiero al storytelling estratégico. Y en este episodio, ya número 63, ya vamos, número 63, wow, ya suena como harto. En este episodio voy a responder una pregunta. Y quiero advertirte de algo antes de incluso decirte cuál es esa pregunta. Porque es una pregunta muy simple cuando la escuches, muy simple. Simple en la pregunta, pero difícil a veces de entender la respuesta. Y es sumamente importante que entiendas bien la respuesta para poder sacarle cabalmente, sacarle de manera completa el poder y la fuerza que tienen las historias. La pregunta a la que me refiero es: ¿qué es una historia? Esa es la pregunta. ¿Qué es realmente una historia? ¿Y cómo responderías esa pregunta si yo te la hiciera ahora? ¿Qué es una historia? Y nos vamos a ir dando cuenta que a veces esa pregunta tiene distintas definiciones. Yo hoy te voy a compartir una, que es la definición que yo utilizo y creo que es la definición más simple que he podido de alguna manera escribir yo mismo con mi cabeza metido en este mundo del storytelling. Una definición que yo he podido simplificar para que tú entiendas cabalmente lo que es realmente una historia y por ende saber cómo sacarle el máximo potencial. Ahora, antes de que vayamos a responder esta pregunta, quiero invitarte, si tú eres alguien nuevo que está acá en el podcast, porque todos los días estamos recibiendo gente nueva que está empezando a escuchar el podcast, que nos encuentra a través de Spotify, de Apple Podcasts o cualquier otra plataforma. Si tú eres alguien nuevo acá, y me imagino que si estás acá es porque te interesa aprender de storytelling estratégico, yo te quiero hacer una invitación. Y es una invitación que viene con un regalo. Entonces, ¿qué mejora? Una invitación que viene con un regalo. Porque la invitación es que tú tomes gratuitamente, y ahí está la parte del regalo, el curso de Storytelling para principiantes. Es un curso que tú hoy puedes encontrar en mi página web, después te voy a dar las coordenadas de la página, pero es un curso es de base, pero es un curso muy potente para que tú puedas comenzar tu camino dentro de este mundo fascinante del storytelling estratégico. Es un curso donde tú vas a aprender especialmente a cómo buscar historias, que es una habilidad extremadamente importante, y dos, cómo poder crear y transformar una historia en una historia estratégica. Ahí te comparto una metodología también simple para que tú puedas transformar experiencias personales, historias de vida, en historias estratégicas, para poder usarlas en tus presentaciones, en tus conferencias, para poder usarlas en tus conversaciones, para lograr influir y persuadir mucho más a tu audiencia. Entonces, si eres alguien nuevo acá y dices, esto lo quiero seguir aprendiendo, anda a mi página web www.cesarcastrov.com. Voy a repetirte esto, www.cesarcastrov.com. Y ahí, cuando entres a mi página, la primera página, el main page, inmediatamente encontrarás la invitación para que tú puedas inscribirte en este curso gratuito, que es un curso online. Solo pones tu email y después te llega a los segundos un acceso para que tú puedas entrar a la academia y puedas tener acceso al curso de Storytelling para principiantes. Si eres alguien que ya viene escuchando el podcast hace tiempo y todavía no lo has tomado, la invitación ahí es que lo tomes. No sé qué estás esperando, porque este curso tampoco va a ser un curso que lo vamos a tener
abierto gratuitamente por mucho tiempo más. Incluso en algún momento ya lo hemos hablado con el equipo, lo vamos a meter dentro de la academia y va a ser un curso que va a estar dentro de un pack de cursos que uno va a poder comprar. Pero por ahora tú lo puedes tener gratuitamente y puedes tener esos fundamentos que son necesarios para poder transformarte en un gran contador de historias. Entonces ahí está mi invitación para ti. Si eres nuevo, anda a tomarlo. Si eres alguien que ya viene hace tiempo, bueno, ¿qué estás esperando? Ahí está el curso a través de mi página web. Ok, ahora, dicho eso, vamos a regresar a esta pregunta de qué es realmente una historia. Lo que me inspiró a hablar de esto, lo que me llevó a pensar, y dije, ¿sabes qué? Creo que de todos estos episodios que hemos hecho, nunca he respondido a esta pregunta así tan al grano. Quizás hemos hablado de storytelling y de lo que es una historia, pero así hacer un episodio completo donde nomás voy a ayudarte a responder y entender qué es una historia, nunca lo he hecho. Y lo que me inspiró a hacer esto fue una conversación que tuve hace poco con una persona de recursos humanos, que justamente yo había estado haciendo un taller, un workshop, con un equipo de líderes de esta empresa. Y es una empresa que, bueno, la gente que estaba en el taller eran personas bien técnicas, gente que estaba en el mundo legal, gente que estaba en el mundo comercial, hay líderes de distintas áreas, pero de temas bien técnicos. Entonces sus presentaciones tienden a ser bien numéricas, muy conceptuales en términos técnicos. Y cuando terminé con uno de los grupos, esta persona de recursos humanos, ya en la confianza, me dice, oye César, mira, hemos tenido buenos comentarios de tu taller, la gente le encantó, pero hay unas personas de un área específica que me dijeron que como que parece que el taller no les acomodó mucho. Y yo le pregunté, bueno, pero ¿qué fue lo que no le acomodó? Y me dijo, no sé, parece que quizás venían con alguna expectativa de que tú, como pensaban en storytelling, y quizás storytelling lo asociaban más a como presentaciones efectivas, casi de ayudarle a armar o estructurar sus presentaciones. Y ellos fueron a la primera sesión, y justamente para que tú sepas, si nunca has estado en un taller conmigo, en la primera sesión que hago la empresa, yo le ayudo a la gente a buscar historias. Esa es la primera sesión, vamos a buscar. Porque yo siempre les digo, para poder ser un buen contador de historia, primero tienes que ser un buen buscador de historia. Entonces la primera sesión la dedicamos a empezar a armar un banco de historias. Y ahí le explico qué es una historia para salir a buscar historias. Y me decía así, como que parece que les incomodó un poquito y ellos pensaban que era otra cosa. Y yo, a medida que lo escuchaba, lo entendía también. Porque yo igual, mira, le digo a todos mis clientes, cuando alguien va a un taller conmigo, probablemente no la va a pasar tan bien al principio. Porque mis talleres no son talleres, yo no vendo mis talleres como esta es una experiencia divertida. Ahora, trato de que los talleres sean dinámicos y que sean muy participativos y la gente hace práctica y eso sí, igual es entretenido, aunque genera miedo porque siempre tener que hablar en público, ya sabemos que es uno de los miedos más grandes. Pero mi objetivo no es entretener a la gente. Yo no soy un payasito en el circo ni un monito en el zoológico ahí para entretener a la gente. Yo lo que hago es educo, enseño y trato de ayudar a la gente, trato de sacarlas de su zona de confort para que tengan una transformación, tengan un cambio en esas 4 sesiones conmigo. Y si tú en algún momento has sido parte de un proceso de transformación, de cambio, tú sabes que no es cómodo un proceso de cambio. No es divertido un proceso de cambio. Y en la conversación, nuevamente, me hizo pensar, es decir, ¿por qué hay personas que creen que storytelling es estructurar una presentación? Y a medida que lo pensé más y más, me di cuenta que una de las cosas que tiende a pasar es que las personas vienen con distintas definiciones de lo que es una historia. Y yo trabajo mucho en el mundo corporativo, primero para darte ese contexto. Entonces, cuando yo trabajo con profesionales, son normalmente del mundo corporativo y son directores, gerentes. Entonces, cuando ellos piensan en una historia, cuando yo incluso les digo a veces para evaluar, cuéntame una historia, lo que tiende a hacer la gente es, te hacen un resumen, por ejemplo. En vez de contarte una historia, te hacen un resumen, yo le llamo un resumen como un timeline, una línea de tiempo, que eso no es una historia.
o tratan de ordenar y estructurar su presentación, y eso tampoco es una historia. Y cuando yo pregunto, normalmente en la primera sesión, ¿qué es una historia? Si yo te preguntara a ti, ¿qué es una historia? Muchas veces escucho los grillos, los crickets. Cric, 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 cric. La gente no sabe cómo responderlo. Y tú puedes hasta googlear, puedes escribir en Google qué es una historia y te va a salir una definición más así como teórica y es ya está difícil de entenderla. Pero cuando me preguntas a mí, ¿qué es una historia? Y esto nuevamente, esta definición yo no te la estoy dando desde leí un libro. Yo no me dedico a storytelling porque leí un libro de storytelling y me gustó y dije voy a empezar a enseñar esto. Yo me dedico a storytelling porque lo aprendí desde niño, a los 7 años. Y competí, y gané, y pude estar sentado al frente de storytellers reales. Entonces, cuando yo hablo de storytelling, yo hablo de el verdadero storytelling, que después lo llevamos y lo aplicamos al mundo organizacional. Por eso storytelling estratégico. Pero cuando pienso en storytelling, y esta es la definición a la cual yo he llegado, después de muchos años haciendo esto. Cuando alguien me pregunta, César, ¿qué es una historia? Mi respuesta, y quiero que anotes esto, porque si entiendes esto vas a poder sacarle mucho más provecho a lo que realmente es una historia. Cuando alguien me dice qué es una historia o me pregunta qué es una historia, mi respuesta es una historia es una experiencia emocionante que le sucede a una persona. Te voy a repetir esto para que te quede tatuado en tu cerebro. Una historia es una experiencia emocionante que le sucede a una persona. Eso es una historia. Ahora, fíjate que hay varios elementos ahí. Primero, una historia es una experiencia. ¿Okay? Una experiencia es un momento. Eso es lo primero que tienes que entender. Cuando hablamos de una experiencia es un momento. Entonces, cuando alguien dice, no, hace varios años atrás fui a la universidad y fue súper difícil y después logré ponerme las pilas, como decimos en Chile, o me puse más disciplinado y logré graduarme con honores. Eso que yo acabo de contarte no es una historia, porque ese no es un momento. Eso es simplemente un resumen de varios años o de varias cosas que sucedieron. Una experiencia que es un momento sería si yo, por ejemplo, hablara de el primer día que fui a clase o la primera clase cuando yo llegué a la universidad. O si hablara de una prueba específica que tuve que tomar. O si hablo de alguna conversación específica que tuve con un profesor o alguna situación específica que ocurrió con un grupo de trabajo. Esa es una experiencia. Una experiencia es un momento específico. Eso es primero. Segundo, te dije que una historia es una experiencia emocionante. ¿Qué significa eso? Que tenemos que encontrar dentro de esos momentos específicos emociones. Tenemos que pensar y tratar de recordar cuando uno quiere buscar una historia, es buscar momentos emocionantes. Por eso las preguntas que yo uso como triggers, que uso como gatillos para poder empezar a buscar historias, para abrir los cajones que le llamo, son normalmente preguntas que te llevan a momentos o situaciones emocionantes. Por ejemplo, ¿cuándo fue la última vez que te equivocaste? ¿Cuándo fue la última vez que fracasaste? ¿Cuándo fue la última vez que tuviste un cambio drástico en tu vida? Yo hago esas preguntas y normalmente son las preguntas de gatillo nomás, que le llamo para empezar a abrir cajones y empezar a buscar experiencias. Pero ¿por qué cada una de estas preguntas te llevan a momentos emocionantes? Porque ahí está la historia. La historia, la verdadera historia está en los momentos emocionantes de nuestra vida. Y cuando digo emocionante, hablo de experiencias que pueden ser, cuando hablamos de emociones o emocionantes, pueden ser emociones como le llamamos nosotros, negativas o positivas, aunque lo negativo o lo positivo es una categoría que creamos nosotros, pero en verdad todas las emociones. Si han visto la película Intensamente, van a entender que todas las emociones cumplen una función. Entonces no es que una sea mejor que otra.
Socialmente nosotros nos hemos acostumbrado a decir, la felicidad es buena, la alegría es buena, la tristeza, la pena es mala, pero ambas son necesarias, ambos polos son necesarios. Entonces, cuando yo digo una experiencia emocionante, me refiero a buscar en esos momentos específicos las emociones. Y siempre están. Incluso si tú puedes recordar una experiencia, un momento específico, es porque tiene emoción. Eso te lo puedo garantizar. Porque tu cerebro lo que hace es retiene los momentos o la información que viene llegando, porque justamente viene con carga emocional. Si tú no recuerdas, si hay un momento de tu vida y no la recuerdas porque probablemente no había alta emocionalidad. Si tú recuerdas una experiencia es porque viene ya viene envuelto de alta emocionalidad. Porque si no, tu cerebro no lo recordaría, pasaría a la memoria de corto plazo. Lo que pasa a la memoria de largo plazo son las situaciones de nuestra vida, las experiencias de nuestra vida que vienen con alta carga emocional. Por eso, es difícil recordar, por ejemplo, si yo te digo, a ver, ayer estuviste en una presentación y tú me dices, sí, César, estuve en una presentación. Ok, ¿qué decía o qué información había en la slide 25? O en la slide 2, para hacerlo más fácil, o la slide 3. Y cuando yo hago esa pregunta a mis clientes, el 99% no recuerdan nada. Dicen, no recuerdo. Y si les digo, bueno, ok, pero ¿recuerdan la presentación de ayer? Ok, ¿cuál fue el momento más aburrido de la presentación? ¿O cuál fue el momento que más te entusiasmó, más te motivó? Y ahí lo recordamos. Y ahí quizás no recordamos la slide, pero uno dice, sí, mira, lo más aburrido es cuando empezó a mostrar un montón de gráficas y yo estaba como pensando, me quiero ir de acá. O lo más entretenido, divertido fue cuando el gerente que estaba presentando nos empezó a hacer varias preguntas y entre nosotros empezamos a dialogar y a debatir y eso fue igual entretenido. Y recordamos esos momentos porque tenían una carga emocional. Por eso podemos recordar y yo te puedo preguntar, dime, ¿cuál fue el momento más feliz de tu vida hasta ahora? O el momento más triste, o el momento más traumático. Y si te doy unos segundos, tú probablemente lo vas a encontrar y son a veces experiencias que pasaron hace 10 años atrás, hace 20 años atrás, y todavía lo recuerdas. Porque nuevamente el cerebro retiene experiencias emocionantes. Entonces ese es el segundo elemento. Tiene que haber emoción. Si no, no va a ser una historia. Y el tercer elemento, que esto para mí es fundamental, clave, es que tiene que ser algo que le pasó a una persona. Las historias, por naturaleza, por esencia, son experiencias que le pasaron a personas. Puede ser a ti, puede ser a tu mamá, puede ser a tu jefe, puede ser a tu cliente, puede ser a tu equipo, pero le pasó a personas. Por eso una historia no es cuando uno cuenta, por ejemplo, la historia de la empresa y hablamos de nuestra meta y nuestra visión. Eso no es una historia. Por eso la gente se olvida de esas cosas. Una historia sería si, por ejemplo, contáramos la historia del fundador. O si contáramos la historia de un cliente. O si contáramos la historia de un equipo de trabajo dentro de la organización que logró crear algo nuevo. Y contáramos la historia, contáramos la experiencia emocionante que tuvieron ellos, ahí sí sería una historia. Y el tema es que si no conectamos esto a algo que le pasó a personas, nosotros no nos vamos a conectar. Porque como seres sociales y seres humanos, conectamos con otros y conectamos con las experiencias de otros porque a través de las experiencias de otros comenzamos también a ver nuestra propia experiencia. Con las experiencias de otros empezamos a aprender de nuestra propia experiencia. Con las experiencias de otros comenzamos a darle sentido a nuestras propias experiencias. Pero no saben cuántas veces me ha pasado. Cuando estoy con clientes digo, ok, busquemos una historia, armemos una historia, empiezan a buscar el slogan de la empresa. Empiezan a buscar una línea de tiempo. Empiezan a buscar la visión, la misión. Y les digo siempre,
Sí, quizás hay expertos que te ayudan a armar tu visión y tu misión. Yo te ayudo a contar historias. Esa es mi expertise. Y te ayudo a ser un muy, muy buen contador de historias para que puedas inspirar, conectar, influir a otros con tus historias. Pero a eso yo me refiero a una historia. No es un resumen, no es una línea de tiempo. Una historia es un momento o una experiencia emocionante que le sucede a una persona. Y esto incomoda a mucha gente. Esto incomodó a estas personas que dijeron, que el taller no me gustó, porque finalmente no estamos acostumbrados. No porque no lo hacemos, sino que nunca estamos conscientes de que podemos usar este tipo de historias en nuestro trabajo. Incluso todos los días nos contamos historias en el trabajo. Lo que pasa es que cuando nos ponemos en la situación de, ahora voy a hacer una presentación frente al gerente, frente al cliente, ahí ya no usamos historias. Ahí solamente mostramos números y cifras, creyendo que eso es lo que va a generar un cambio, o eso es lo que va a persuadir, o eso es lo que va a inspirar. Cuando los seres humanos cambiamos y tomamos decisiones en base a lo que sentimos. La información por sí sola no es suficiente. Nunca lo ha sido. La información con emoción, que eso es una historia, es lo que tiene suficiente fuerza y poder para generar cambios en las personas. Por eso siempre me escuchas decir que los mejores líderes, los mejores transformadores, los mejores comunicadores son también los mejores contadores de historias. Entendiendo nuevamente que una historia es una experiencia emocionante que le sucede o le pasa a una persona. Y te quiero invitar a que cuando tú empieces ahora a usar historias, con todo lo que has venido aprendiendo en el podcast o lo que podrías aprender en el curso o en algún video que me ves en YouTube, todo eso siempre aplícalo a este concepto de historia. Aplícalo a este concepto de que una historia es una experiencia emocionante que le sucede a una persona. Y te vas a dar cuenta cuando tú cuentas ese tipo de historias en el contexto laboral, en un contexto personal, en un contexto profesional, en un contexto de venta, en un contexto de liderazgo. Cuando tú cuentas ese tipo de historias, te vas a dar cuenta del cambio y la transformación y sobre todo de la inspiración que logras generar en otros. Esa es mi invitación para ti. Que la próxima vez que tú digas, voy a usar una historia, voy a contar una historia en mi próxima presentación o reunión, cuenta realmente una historia. No esa otra cosa que muchos han dicho que es porque simplemente se incomodan, porque simplemente no quieren realmente entrar en el mundo emocional. Pero una historia, por esencia, por naturaleza, es una experiencia emocionante que le sucede a una persona. Muchas gracias. Gracias por escuchar mi descarga, porque tú puedes escuchar la pasión que yo tengo en esto, porque en verdad yo quiero que tú entiendas esto, porque quiero que uses el poder real de las historias, pero tienes que contar realmente historias. Ahora, recuerda que, nuevamente, si eres nuevo o si eres antiguo, toma el curso de Storytelling Estratégico para Principiantes, es gratis, es para ti. Anda a mi página web www.cesarcastrov.com y ahí en la primera parte de la página pones tu email y te llega a los segundos tu acceso para que puedas entrar a la Academia de Storytelling Estratégico y puedas tener acceso al curso de Storytelling para Principiantes, que es la base. En la base son los fundamentos para que puedas transformarte, para que te puedas convertir en un gran storyteller estratégico. Muchas gracias por haber compartido conmigo nuevamente acá en otro episodio. Y nos estaremos viendo ya en el próximo episodio del podcast de Storytelling Estratégico, donde seguiré, como siempre, ayudándote a mejorar tu comunicación y sobre todo, a aumentar tu influencia utilizando el poder de las historias. Chao, chao.